Víctor, es noticia en Colombia por cuenta de todo lo que hemos venido contándoles a los oyentes, a la gente que nos ve, sobre el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno nacional, sobre la inminencia de un nuevo proyecto de reforma tributaria y, por supuesto, levanta la mano el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que de nuevo enciende luces rojas. Víctor. Ricardo, es un muy duro pronunciamiento del Comité de la Regla Fiscal, porque en apenas un mes, Ricardo, el gobierno nacional cambió sus planes fiscales de cara a la elaboración de este presupuesto general de la Nación, pues que ya fue radicado ante el Congreso y del que hemos venido hablando durante toda la mañana. Por eso el comité dio un concepto previo desfavorable. Tenía, antes de estos cambios, que emitir un concepto. Eso ocurrió en los últimos días y el concepto fue desfavorable a esa propuesta del gobierno de hacer cambios en los planes fiscales. Y dice el comité que no existe una justificación válida para que apenas un mes después, Ricardo, estos cambios se producen en un mes después de la publicación del marco fiscal de mediano plazo, se incremente de un lado el gasto de la nación y de otro lado el déficit primario para el próximo año, que es ese déficit que no considera el pago de los intereses. El ministerio le explicó al comité que la decisión de cambiar las estimaciones fiscales apenas un mes después se debe a la necesidad de incrementar el gasto para el próximo año en vista de nuevas inflexibilidades presupuestales identificadas y la intención de incrementar, Ricardo, los recursos para la inversión pública. En el caso de los ingresos, ahora el gobierno prevé la aprobación de una reforma tributaria por más de 26 billones de pesos. Eso lo conocimos en las últimas horas. Pero dice el comité que esa reforma es casi 7 billones de pesos más grande que lo estimado hace un mes en ese documento que conocimos como el marco fiscal, que fue presentado y que fue socializado ante el país. Y pues estos nuevos planes fiscales tienen otras modificaciones. Y Ricardo, aquí vienen los cuestionamientos del Comité de la Regla Fiscal. Dice, abro comillas, esto refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país. Lo anterior es especialmente preocupante porque ocurre en medio de una situación fiscal crítica y sin precedentes. Además, el marco fiscal presentado hace un mes, en ese marco fiscal el gobierno se comprometió en presentar un presupuesto austero sin un crecimiento más allá de la inflación esperada para este año, pero con lo conocido en las últimas horas se incrementa, es decir, con el presupuesto ya radicado, ese presupuesto se incrementa 4,6 puntos porcentuales por encima de la inflación. Es decir, aquí hay un incumplimiento frente a lo que habían dicho hace un mes. Y Ricardo, para el comité, los cambios en la estrategia fiscal del próximo año, sin que se presente ningún evento extraordinario ajeno al control del gobierno, exige del gobierno explicaciones transparentes. Lo contrario, mina la confianza de la institucionalidad en los instrumentos de planeación fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas. Termina diciendo el comité, Ricardo, en este duro pronunciamiento, que con estas modificaciones, un mes después, va a ser mucho más difícil que hacia adelante, esto ya le tocará al próximo gobierno, ¿no? Se ajusten otra vez las finanzas públicas de la nación. Cada día va a ser más difícil que se ajusten las finanzas del país. Muy bien, Víctor, 8:29 minutos. Aurelio, es un escenario bastante complejo, muy técnico, pero anticipa desde ya el gobierno, por un lado, que no tiene financiado el presupuesto que presenta, que viene otra reforma tributaria con más impuestos y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de nuevo encendiendo alertas sobre el futuro macroeconómico del país. Y Ricardo, ya hay perlas de las que no habla el Comité Autónomo de Regla Fiscal. Señor. Por ejemplo, el servicio de la deuda. O sea, lo que hay que abonar el año entrante para pagarle a los acreedores del gobierno colombiano, de la Hacienda Nacional. Hay un hecho sobre el que yo quiero llamar la atención de manera grave, y es que usted sabe que cuando se paga la deuda, así como cuando usted va a la prendería, paga por el principal, o sea, por el monto prestado y los intereses. Generalmente el abono a capital pues tiene que ser mayor que el pago de intereses para usted ir disminuyendo su deuda. Pues bien, eso no pasa con el presupuesto de Colombia del año 2026. Fíjese usted que vamos a pagar de abono a capital 27 billones y de abono a intereses casi 75 billones. Entonces, esto se volvió ya una máquina de gota a gota. El presidente Petro, que tanto habla de gota a gota, tiene montado ya unas finanzas públicas de gota a gota, porque cuando usted le paga, le lleva 102 billones de pesos a los prestamistas y les dice, aquí le abono 27 y le pago de intereses 75,
está totalmente ahorcado. ¿Y usted sabe cuál va a ser el resultado concreto de todo este galimatías fiscal? Es que piense y verá que dentro de un mes, con estas perspectivas, van a seguir subiendo los intereses de la deuda pública colombiana, que ya de por sí están altos. Estamos pagando a más de un 1% mensual con montos altísimos, y este esquema financiero que está proponiendo, pues nos va a subir todavía más los intereses de la deuda, y ni hablemos si le tumban la reforma tributaria, que creo que es casi obvio que se la van a tumbar, y el gobierno va a tener que salir a buscar en el mercado de deuda los 29 billones 831. que no le van a aprobar en la reforma tributaria. Saludos, Aurelio, Manuel. yo simplifiqué esa cifra, esa advertencia que ¿Cuál? hace usted Diga. sobre el pago de intereses, más o menos es la siguiente: de cada 100 pesos del presupuesto general de la nación, de cada 100 pesos se van a destinar 13 pesos para pagar solo intereses de nuestra deuda. Esa es la dimensión de la cifra. 831. Aquí el lío, Luis Ernesto, es que el momento político no es muy favorable para que salga adelante una reforma tributaria. Es decir, de nuevo el presupuesto sería desfinanciado para el año entrante y vienen los recortes y demás. Ricardo, gente muy inteligente decía que cuando uno si quiere esperar resultados distintos, pues tiene que tener un procedimiento distinto, y lo que está haciendo el presidente y su ministro de Hacienda es exactamente lo mismo que hicieron el año pasado, con la probabilidad de que las consecuencias sean las mismas. ¿Qué hicieron? Presentaron primero un presupuesto desfinanciado. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de decirle al Congreso: ustedes tienen que financiar el presupuesto vía una reforma tributaria, sino ustedes son los culpables de los recortes. ¿Qué pasó? El Congreso de la República no aprobó el presupuesto, lo decretó el presidente, pero tampoco aprobó la reforma tributaria, y el presupuesto del año vigente en el 2025 es un presupuesto desfinanciado que en algún momento han tenido que ir recortando y con los efectos fiscales. Este año no veo qué ha cambiado para que el resultado sea distinto. Es decir, tenemos un Congreso en último año, año preelectoral, que sabemos que es difícil conseguir los votos en año preelectoral. Ningún congresista quiere que lo vean aprobando más impuestos para la gente, porque eso siempre es impopular. Ya lo dijo el nuevo presidente del Senado, Lidio García, que pues era muy difícil en año electoral un tema de estos. ¿Qué ha cambiado? Pues nada, realmente. Yo creo que a menos de que el gobierno cambie la estrategia, el resultado Yo no creo va a cambiar. que esto incluso fiscalmente es más serio y más grave que lo que estaba pasando el Claro. año anterior. Políticamente es muy similar, María Consuelo. Sí, no, pero lo que plantea Luis Ernesto es totalmente cierto, estoy completamente de acuerdo. La estrategia es un presupuesto desfinanciado, después una reforma tributaria para ponerle presión al Congreso para que el discurso sea: nos están bloqueando, no nos dan los recursos y nos toca recortar. Y resulta que a la postre no recortan lo que realmente está generando todo este abultamiento del presupuesto nacional, y lo que genera el déficit de 26.3 billones adicionales en este año, que es la burocracia. En eso siguen creciendo, en eso siguen contratando con órdenes de prestación de servicio, y no hay una cirugía real de los costos burocráticos de la nación, que son los que nos tienen en esta Son situación. más de 300 billones de pesos del presupuesto solo en ruptura de la- funcionamiento. correcto, de la regla 365 billones de pesos. 365. Es mucha plata. Pero, Mucha pero plata. Ricardo, una cosita, y Luis Ernesto dice que no ha cambiado nada. Yo creo que sí ha cambiado algo, Luis Ernesto, porque esos 12 billones de pesos que no aprobaron de la reforma tributaria, adivine por dónde llegaron, porque la plata se siguió gastando. Por más endeudamiento. Colombia cada vez está más endeudada. ¿Y qué pasa si no se aprueba una ley de financiamiento en esta oportunidad? Muy seguramente van a seguir acudiendo a más y más y más endeudamiento. A Entonces, intereses No, cada y- vez más altos, no, y además. ya no les intereses da- más y ya- altos y ya una no- mayor carga de la deuda. Ya ni siquiera les Ocho. da pena ni dan explicaciones sobre la regla fiscal. 8:34 minutos. Héctor. Sí, pero no sé si lo que estaba diciendo Víctor coincida con la realidad en el tema de que la plata efectivamente se gastó, porque yo tenía entendido que se había expedido un decreto de aplazamiento de ejecución de unos rubros, que incluso creo que era por un monto 12 billones. superior a los 12, incluso 12 creo que era billones. un monto superior a los 12 billones. Pero Entiendo que recuerde, habían Héctor, que- suspendido 23 billones de pesos.
No, eso fue en el 2024. No sé. Para este año se habían suspendido 12 billones de pesos, pero recuerde y usted... siguen suspendidos, eso no se ha modificado, sí. Eso se no, aplazó, porque se ¿no? levantó, se aplazó, pero se levantó la regla fiscal y eso le permite al gobierno aumentar la deuda es que para sí, cubrir esos gastos. ese dato es Recuerde importante. ese pequeño detalle. Claro. Y cuando usted mira el cuadro del presupuesto general de la Nación para el próximo año versus lo que se está ejecutando en este 2025, lo hacen sobre una base de un presupuesto para este año de 523 billones de pesos, sumándole unos recursos que llegaron por la conmoción del Catatumbo, por esos ingresos tributarios adicionales. Es decir, el gobierno reincorporó dentro de sus cálculos eso que se había aplazado. Héctor, ahí está su respuesta. está. Le puedo compartir el además cuadro. el aplazamiento... Ok, gracias, pero yo creo que lo de la... María Consuelo. No, simplemente para darle respuesta a Héctor, complementando lo que dice Víctor, y es... el aplazamiento es para proyectos de infraestructura. Recuerden que eso sí todavía no se ha descongelado, pero las órdenes de prestación de servicios sí están dándole como una maquinita de yo estoy producción. totalmente de acuerdo en que el gobierno pues ha incrementado el gasto y no ha hecho ningún esfuerzo de ahorro real y que estamos abocados a esta circunstancia por eso. Ahora, yo creo que estamos en una situación política distinta a la del año pasado. Claro, la reacción intuitiva sería creer que el gobierno va a tener las mismas dificultades que tuvo el año pasado y que quizá no le aprueben el presupuesto, pero yo creo que esta vez tiene más posibilidades de que sí se lo aprueben, porque claro que tiene la amenaza de la congelación de la ejecución de rubros que quizá para muchos congresistas sean importantes en época preelectoral. Pero yo tenía adicionalmente una otra pregunta, que es respecto de la composición de la Comisión de Regla Fiscal, porque también recuerdo, si no estoy recordando mal, que el gobierno, el presidente Petro, había nombrado un par de miembros de esa comisión y que se suponía que entonces la nueva composición de esa comisión iba a estar más cercana a la visión económica del gobierno, o fue que eso me lo soñé, no, Héctor, o tenemos de hecho, todavía una comisión de regla fiscal heredada, digamos. No, ya no es una comisión duquista, por decirlo así, ya es una comisión mayoritariamente conformada por personas que ha puesto ahí el gobierno nacional y por eso pues cobra mucho más relevancia todas estas advertencias que hacen. Es que yo creo la que noticia que le es, acabo de decir, yo creo que Ricardo, esto no es político. Yo creo que el comité trabaja técnico sobre bases técnicas. Pero ¿sabe, Ricardo? Sí. Y dicen, de un mes a otro volvieron a cambiar el plan fiscal de Colombia, es lo que dice más o menos el comité hoy, volvieron a cambiar el plan fiscal y eso no es serio. Y va a ser más difícil el ajuste hacia adelante. Andrés. El presupuesto, Ricardo, es tan disparatado y tan descabellado que a veces me pregunto si lo presentan así para que pase lo mismo del año pasado y puedan otra vez políticamente, que es el mundo en el que le gusta vivir al presidente de este gobierno, el mundo de las discusiones políticas, puedan otra vez victimizarse como vienen haciéndolo sistemáticamente este año, en que usted habrá visto por todo lado, ante todos los problemas de ejecución, de malos resultados y todo, ellos muy fácilmente sacan la carta de decir, pero es que como el Congreso no quiso aprobar el presupuesto. En ocasiones me parece tan descabellado este presupuesto que estoy pensando si no será, estoy pensando una cosa como que parece traída de los cabellos, uno no pensaría que en un mundo normal estas cosas pasan, pero en vista de lo que han hecho todo este año, con la cuestión del presupuesto del año pasado, me parece que puede ser algo, una hipótesis plausible, porque insisto, usted los ve, cada funcionario al que le salen mal las cosas, sale a los medios de comunicación a decir que es que el Congreso no aprobó el presupuesto. Yo no sé si se pueda, Ricardo, y con esto termino, porque las reglas de aprobación del presupuesto son muy especiales, pero creo que idealmente lo que debería hacer el Congreso es expedir un presupuesto, o sea, sí aprobar un presupuesto, pero muy ajustado, muy recortado, porque de lo contrario entonces, el presupuesto que el gobierno presente por decreto se va a convertir en presupuesto general. Ayer pregunté en la Cámara de Representantes, Álvaro, y hay un sector de congresistas que quisiera mirar punto a punto en detalle al fondo los rubros del presupuesto, y no sé si esto se pueda o no, pero lo que estaban planteando algunos era no aprobarlo en bloque, sino empezar a aprobar esto sí, esto no, esto sí, esto no, que es un cambio frente a lo que pasó el año anterior, que fue, se rechazó el presupuesto y el presidente lo expidió por decreto. Eso podría ser distinto, pero el escenario político sí es complicado para que esto salga adelante.
Eso estaría bien, Ricardo, porque el presupuesto es un proceso que le corresponde no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Esa política de solamente hundir y bloquear, pues es una irresponsabilidad del Congreso. Si no le gusta el presupuesto, ve a ver cómo lo modifica. Pero de esos 26 billones de hueco para la próxima reforma tributaria, pues la explicación está en que 6 fue lo que se cayó de la primera reforma tributaria y 12 que se hundieron, 18. Como no se aprobaron, el hueco sigue creciendo. Y esos 26 van a ser 30, más o menos, para el próximo gobierno, una bomba tremenda. Y que la regla fiscal se cayó, pues claro, la tumbó el hundimiento de los 12 billones, porque ya no había manera de financiar el presupuesto sin esa reforma tributaria. Podrían haber recortado la inversión No, y los gracias. gastos, bueno, ¿no? pero allá voy. En funcionamiento. Ahí hay una guerra política sucia entre el gobierno diciendo que no lo dejan hacer nada porque todo lo recortan y la oposición diciendo que la plata se va solamente en gasto suntuario, que es mentira. Cuando se presenta, por ejemplo, la cifra de funcionamiento, a los ciudadanos les suena como que se lo están gastando en viajes, y pues en funcionamiento, por ejemplo, está todo el pago de pensiones. O sea que hay que despolitizar un poco esto para que sea más sincero y real esta discusión. La verdad es que esa plata que pide el gobierno, habrá unos pocos billones que digamos son discutibles porque sean muy petristas, pero el presupuesto colombiano tiene muchas inflexibilidades, los gobiernos tienen muy poco que agregar ahí. Entonces aquí lo que hay es una batalla política llena de mentiras. Si no se hace ahora una reforma tributaria, la va a tener que hacer el próximo gobierno arrancando por unas cifras absurdas y va a tener que mantener la regla fiscal caída para seguir endeudando cada vez más caro. Entonces eso es mentira. Lo que quieren es, en esta guerra de polarización, hundirle a Petro. Pero lo que más le conviene al próximo gobierno, sobre todo si no es petrista, es que no le llegue semejante bomba fiscal. Pero es que por eso le estoy diciendo a Álvaro que en el Congreso están pensando mirar uno a uno los rubros del presupuesto y no hundirlo de tajo como ocurrió el año pasado. Aurelio, ¿me decía? ¿Datos? Sí, pero yo sí discrepo de Álvaro y voy a dar números porque esto es una discusión de números. El rubro de personal dentro del gasto de funcionamiento, en eso es cierto, el funcionamiento incluye pensiones, incluye aseguramiento en salud, incluye el sistema general de participaciones, pero el rubro de personal, Álvaro, ha crecido de 2022 a 2026, crecería en más del 32% en personal. Y un punto que personal contratado por el gobierno. Sí, claro. 31%. Aumenta. Sí, por lo menos, Ricardo. Sí. Desde que el gobierno recibió el presupuesto para 2023 hasta la fecha. Y lo otro, que es importante, no es cierto que tengamos líos por los 12 billones de la ley de financiamiento que se hundió. Los gastos de financiación, las necesidades de financiación para el gobierno en el año 2025, en este en el que estamos, son 198 billones de pesos. O sea que esos 12 no le hacían ni cosquillas a lo que se necesitaba. Y yo estimo que con esta modificación del marco fiscal de mediano plazo, para el año 2026, las necesidades de financiación pueden estar más o menos por esta cifra o de pronto un poco más alto. Entonces, mire usted, Ricardo, lo que está pasando. Estamos pagando de principal 27, pero nos tenemos que financiar en casi 200 billones para el año entrante. O sea, esto explotó. Esto lo que hay es una explosión fiscal. Pues pero además, tiene razón Álvaro en una cosa. ¿Serio? Al gobierno que llegue, que sepan los 72 precandidatos que lo primero que van a tener que hacer es clavarnos una reforma tributaria de 60 o 70 billones. Pero la otra cosa es que no es mentira. No es mentira decir que han aumentado el gasto de funcionamiento en órdenes de prestación de servicios. Primero, prometieron que iban a reducir las órdenes de prestación de servicios porque les parecía una forma de contrato laboral indigno, y lo que han es aumentado de 47.000 a más de 125.000. Entonces, eso implica también gasto. El número de órdenes de prestación de servicios. Entonces, no es mentira y no es una cifra ni de polarización, es una cifra real. 8:45, ya regresamos en Mañanas Blue. En segundo, saludo a la directora del Bienestar Familiar. Estás escuchando